En Salmos 33, quiero que lo busquemos. Salmo 33, del 16 al 18. Sí, Salmo 33, del 16 al 18. Dice David: el rey no es salvo por la multitud de su ejército, no escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, no librará por la grandeza de su fuerza. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Este rey intentó hacer todo para asegurarse que nadie fuese a quitar su reino. Pensó que matando a sus hermanos iba a lograr su cometido, pero se le olvidó que también habían factores externos. Fue el primer rey, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios, que introdujo el fratricidio, que no es otra cosa que frater, hermanos, sidio, side, matar. Costumbres heredadas de su unión con la esposa, ojo, esto todavía no lo he dicho, ya viene la lectura, de su unión con la hija, su esposa, hija de Acab y Jezabel. No necesitamos más carta de presentación. Hija de Acab, hija de Jezabel, no necesitamos más carta de presentación. Dice, obtuvo lo que quería cuando murió quien lo vigilaba, que era su padre, Josafat. Algunos historiadores dicen que tuvo un periodo de regencia simultánea junto con su padre en ese momento de empalme del reino. Salió a flote lo que tenía en su corazón, era una sola palabra: ambición. Porque su padre le había dado a sus hermanos dinero, oro, perlas y algunas ciudades fortificadas, pero el reino completo era de Judá, era de Jehoram. Dice, ¿a quién no recuerda esto? Esta ambición de que aquello que tenía no era suficiente, sino que quería más. Muchos personajes, empezando por el padre de la mentira. Aunque mató a sus hermanos queriendo evitar una posible rebelión, era paranoico. Ojo, porque dicen que el que las usa las imagina. Y eso traído por Atalía, que era la hija de Acab y Jezabel. Costumbres sidonias, costumbres de Tiro, de pueblos fenicios que no tenían nada que ver con Dios. Se le olvidó que la rebelión podría también venir de fuentes externas. Que el fin de su reinado no significaba solamente que algunos de sus hermanos se rebelaran, o algunos de sus generales, que también pasaba mucho en esa época, sino que también sus enemigos externos pudiesen aliarse, hacer una coalición y atacarlo. La influencia de sus hermanos rivalizaba también con la influencia de su esposa. Eran hombres, hijos de Josafat, lo vimos en 3 sábados anteriores, que era un hombre que tuvo sus dificultades, pero su propósito número 1 fue restaurar el culto, la adoración a Dios. Sigue diciendo, segunda de Crónicas 21, 5 al 6. Josías, por favor. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así es. Aquí ya nos dice el texto que estaba casado con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. No fue leal a su herencia piadosa. Vimos a Josafat, que fue su padre. No hemos aún visto a Asa, no lo hemos visto aún. Vamos a revisar que ese rey nunca fue leal a esta herencia, a este linaje que trae, ni mucho menos al nombre. Y sabemos que el nombre en la antigüedad tenía una representación del carácter. Vamos a continuar. Joram había sido llamado igual que su tío, lo vimos en la primera presentación, ¿sí? Igual que su tío. Nombre que significa el Señor sea exaltado. Este era su propósito. Su propósito como rey, cuando Josafat le dio ese nombre, no era otro, sino que exaltar a Dios. ¿Cuál es el nombre, hermanos, que Dios te ha puesto? ¿Estás cumpliendo el propósito por el que Dios te ha llamado? ¿Qué dice la palabra de Dios que somos? Está escrito. ¿Somos qué? Porque somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito, hermanos. Que nuestra vida exalte a Dios. Vamos a continuar. Había, en el verso 6, dice que había un matrimonio arreglado. Ya lo vi la vez pasada. Entre las dos casas dinásticas de Israel y de Judá. Matrimonio arreglado con la hija de Acab y Jezabel. Algunas personas pensaron que juntando estas dos personas, el reino de Judá y el reino de Israel, se podría crear un avivamiento en el pueblo, en el reino de Israel. Sabíamos que ya por sus costumbres sidonias, fenicias, allí estaba instaurado el culto a Baal y a Asera. Esa era la religión oficial. Ya lo vimos desde Jeroboam I, eso ya lo vimos. No quedó grabado, tristemente, pero lo vamos otra vez, con el favor de Dios, a grabar. No resultó así. Es decir, la influencia de una casa, de un linaje, de una casa dinástica, que andaba conforme a Dios, al juntarla con una casa dinástica que adoraba a Baal, no salió para bien, sino todo lo contrario, salió para mal. Y es decir, las dos casas dinásticas terminaron juntas adorando a Baal y a Asera. En vez de esto, llevó al reino de Judá a deteriorarse espiritualmente. Hago una pregunta. Cuando a este hombre le ofrecieron casarse con la hija de Acab y Jezabel, sabiendo las dos joyitas que eran, los dos suegros que iba a tener, no tenía la oportunidad él de decir, yo ahí no camino, yo me opongo. No tenía la oportunidad, pero hermanos, tristemente desde un principio se dejó llevar por la ambición, porque el combinarse estas dos casas dinásticas podía él, dadas las circunstancias, no solamente ser rey de Judá, sino él también en su ambición quería que pasaran algunas cosas, que murieran algunas personas en batalla, que era algo normal que podía pasar, y que él entonces accediera tanto al rey de Judá, al reino de Judá, como al reino de Israel. Vamos a continuar. Verso 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Hermanos, aquí vemos en el libro de Crónicas un contraste. Un contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del ser humano, de nosotros. Y por eso aquí he puesto una pregunta para reflexionar. ¿Qué sería de nosotros si nuestro bienestar, salud, vida dependiera de nuestra estricta obediencia y fidelidad a Dios? Creo que ninguno de nosotros estaríamos acá. Si el día que nosotros por primera vez, no sé cuántos años teníamos, 5, 6, 7, 10, 15, 20 años, cuando primero nos rebelamos ante Dios, transgredimos la ley de Dios conscientemente, si a partir de ese momento Dios hubiese dicho, bueno, Efraín, búsquese su bienestar, búsquese su vida, búsquese que su corazón lata, pero por sus propios medios, creo que a partir de ese momento hubiésemos dejado de existir. Pero agradecemos, hermanos, y esto lo repito de una otra vez, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, dice que si nosotros perseveramos, reinaremos con él. Si nosotros le negáramos, él nos negará. Si nosotros somos infieles, lo dice, no esperemos que Dios sea infiel. Dios va a seguir siendo fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amén. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros? Dice un himno, ¿qué sería de nosotros, hermanos, si la gracia de Dios no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy, hermanos, si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado? Vamos a continuar con el desarrollo de la historia. Verso 8. Fabiola, por favor. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá,
y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían citado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá. Hasta hoy también en el mismo tiempo Libna se liberó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de su padre. Gracias. Hermanos, vemos en la prédica anterior, que ya están subidas a la página, al canal de YouTube de la iglesia. Vemos que Josafat buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Esa fue su prioridad. No matar a sus hermanos, no ir a buscar guerra contra sus enemigos. Su prioridad número uno, lo vimos la vez pasada, fue buscar a Dios y seguir sus mandamientos. Y sabemos que Dios permitió que sus rivales más acérrimos, aún sin tener que luchar, aún sin tener que levantar una espada, se rindieran y fueran sus súbditos, porque él había puesto a Dios en primer lugar. Ahora vemos todo lo contrario. Joram se aparta y aún esos enemigos que ya parecían haber sido derrotados, que estaban ya allí en las últimas, dice que ni siquiera tenían rey, pero pasaron muchas cosas entre ellos, armaron un rey, se le levantaron en contra a Joram. La presencia de Dios, hermanos, está alineada con la bendición. La ausencia de Dios, hermanos, cuando hemos decidido conscientemente darle la espalda a Dios, Dios dice, si usted quiere andar solo, adelante. El Espíritu Santo toca las puertas una y otra vez, pero si las personas llegan hasta un punto de rechazo total, de rechazo tras rechazo, el Espíritu Santo dice que se constriñe y se aparta y deja que las personas sigan su camino. Vamos a continuar, los hijos. Verso 11. Además de esto, edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Judá fornicasen, y a lo mismo impelió a Judá. Hay un verbo que es el verbo impeler, que significa empujar algo o a alguien, haciendo que se mueva e incitar a alguien a hacer algo. Esta incitación significa una sola cosa, que todas las fiestas que habían desarrollado los reyes de Israel, Acab, Jeroboam y todos sus similares, estas fiestas a Baal, a Asera, fueron ahora instituidas en Judá. Y ahora el pueblo, en medio de esta algarabía, festival, carnaval, literalmente, porque eran, vamos a una más, por favor, porque eran literalmente fiestas a dioses de la fertilidad, tanto de los humanos como de las cosechas. Y eso involucraba que durante estas ceremonias, festividades, fiestas, hubiesen también en realidad, no solamente metafóricamente o en un sentido espiritual de que Israel, por irse con otro Dios, fornicó con el Dios verdadero en un sentido espiritual, sino que también en medio de todas esas algarabías, fiestas, festividades, también habían muchos actos totalmente contrarios, salidos de la sexualidad como Dios lo ve. Su idolatría se compara con la fornicación por dos razones. Vuelvo y lo repito. Primero, la adoración de estos dioses y diosas paganos del sexo o fertilidad, porque necesitaban cosechas. Sin cosechas no podían vivir. A menudo implicaba inmoralidad con una sacerdotisa o un sacerdote pagano. Segundo, dado que Israel estaba obligado a ser fiel a Dios como una esposa está obligada a ser fiel a su esposo, su idolatría, en un sentido espiritual,
podría verse como una fornicación. Dios había establecido un pacto con Israel y con Judá, pero con Judá era un pacto doble, porque allí estaba también el linaje de David. Y Joram tenía responsabilidad en esto. Vamos a continuar. Hermanos, vemos la misericordia de Dios, que Dios al que está orando mal no lo deja primero sin una advertencia. Vimos que cuando Josafat se alió para pelear junto con Acab contra los asirios, Josafat en algún momento dijo: pidamos intervención de Dios, pidamos que venga un profeta. Y el profeta vino y le dijo: por allá no vaya. Y lo repito otra vez, muchas personas piensan, la gente que lee la Biblia por encima, que Dios mató a Acab. No, señores, Dios le envió una amonestación, una advertencia, porque dice la palabra que el deseo de Dios no es que muera el impío, sino que ¿qué? Que proceda al arrepentimiento, hermanos. El plan de Dios no era que Acab muriera, pero él ya había trazado su camino. Fue y efectivamente murió. Ahora Dios envía también al profeta Elías con una carta. Dice lo siguiente, hermano Josías, por favor. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, y en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. Sigue otra, por favor. Sigue, por favor. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con la enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu resistente enfermedad. Gracias. Hermanos, la amonestación de Elías, de esta carta escrita de Elías, hace una primera mención a David. En otras palabras, no se le olvide que usted pertenece a un linaje especial. No se le olvide el plan que yo hice con David, el pacto que yo hice con David. Si se te olvidó de quién eres hijo, te lo recuerdo a través de esta carta. Compórtate a la altura. Si se nos ha olvidado, hermanos, que somos linaje escogido, real sacerdocio, este momento, hermanos, se lo recuerdo. No estamos aquí en este mundo por azar. Estamos aquí, como lo dice el apóstol, a finalizar este verso. Estamos aquí para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Hermanos, si nosotros hoy nos llamamos cristianos, es con un propósito. El nombre está ligado con un propósito. Así como Joram, nombre de Joram significa Jehová sea exaltado, Yahvé sea exaltado. También el nombre de cristiano significa seguidor de Cristo. Hermanos, vuelvo y lo repito. No nos olvidemos que Dios nos ha llamado a nosotros para que anunciemos sus bondades, sus misericordias, sus virtudes, su amor para este mundo, hermanos, con este mundo. Para que nosotros seamos esos canales que lleven este evangelio, en otras palabras. Vamos a continuar. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué harían ustedes después de esta advertencia? Usted está en un camino errado. Luego viene un profeta, el profeta más reconocido allí en ese entonces, no cualquiera. Porque antes vino Agías no lo conocía nadie, literal, no lo conocía nadie. Pero Eliseo y Elías eran de los más, o sea, era como decir, conocido como el Papa. ¿Sí? Lo conoce todo el mundo. En aquel entonces, a Elías, a Eliseo, lo conocían todos, tanto en Israel como en Judá.
porque eran siervos de Dios. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si les llega una carta explícita con nombre propio, junto con una amonestación y un posible castigo? ¿No era esta la oportunidad, hermanos, de Joram para cambiar? ¿No era esta la oportunidad para que él revisara el arrepentimiento de David y el arrepentimiento también de Josafat, su padre? Dios muestra su misericordia a través de la reprensión y advertencia. Ya vimos, Acab y Josafat, 400 profetas que habían traído, que eran de Baal, todos profetizaban a una misma. Vino Ahías, les dijo, no vaya por allá. Acab fue, murió en contra de la amonestación. Ahora viene una reprensión de Elías. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Hay espacio en tu vida para una reprensión? ¿Te dejas enseñar, hermanos? ¿O creemos que ya no la sabemos todas? Porque tengo tantos años, porque tengo tantos títulos, porque las luchas que he vivido no las ha vivido nadie, entonces yo me las sé todas. ¿O te crees una expresión bíblica, sabio en tu propia opinión? ¿Hay humildad en tu corazón, hermanos, para aprender algo nuevo? Para escuchar la amonestación de Dios. Vamos a la Biblia cuando la leemos, no buscando, como dijo Cristo Jesús, no buscando la viga en el ojo ajeno, sino buscando, no buscando la paja en el ojo ajeno, sino buscando la viga en el mío. O haces todo lo que te indican tus sentidos, tu intuición y lo que tu cabeza te dice. ¿Conocía Joram la palabra arrepentimiento, hermano? ¿Le contaron a él alguna vez de las hazañas de su padre? Creo que las vivió allí, las vivió junto con él. Vamos a continuar. Segunda de Crónicas 21, 16 al 17. Algo parecido a lo que vivió Josafat. La rebelión de 3 reyes. Nos acordamos cuál fue su reacción. Apenas supo esto, dice que su corazón, lo leímos la otra vez, su corazón se doblegó ante Dios. Buscó a Dios. No buscó a Siria, no buscó a su ejército. Aunque lo leímos, la pluma inspirada decía que Josafat había hecho todo tan bien que tenía un ejército para hacerle frente casi a cualquiera. Sin embargo, su apoyo no era el ejército. Su apoyo no era las espadas. Su apoyo no era, como dijo el salmista, la fuerza del caballo. Porque si es por número de soldados, si es por agilidad, vemos, y es un ejemplo que cito siempre, Alejandro Magno, un joven de 18 años que empezó a recorrer el mundo y a conquistar todo. Desde lo que llamamos la Hispania de aquella época, Tarsis de aquella época, hasta la India, en un periodo de menos de 15 años. Conquistó todo, hermanos. Pero fue tan rápido, tan ágil, que obviamente cumpliendo propósitos de Dios, porque estaba escrito en una línea profética de Daniel. Tristemente nunca dejó un heredero. Es decir, sus esfuerzos fueron en vano. Entonces Jehová despertó, versos 16 al 17, contra Joram la ira de los filisteos, de los árabes y de los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos, a sus mujeres, y no le quedó más hijo, solamente a Joacás, el menor de sus hijos. Ahí vemos el mapa. Reino de Judá, reino de los filisteos, reinos árabes, reinos etíopes, aquí hacia el lado de Egipto, reino de Edom, el que se había revelado ya. Y dice algo especial aquí, hermanos, que le quitaron todos los bienes que hallaron en su casa. Y no solamente esto, hermanos, no solamente lo material, sino que mataron a todos sus hijos y a sus mujeres. Es decir, ya no tenía más oportunidad de, por decirlo así, procrear más, porque ya no tenía mujeres. Y de todo lo que tenía, de tantos hijos que tenía, solamente le quedó uno. Por favor. En la visión, hermanos, del Antiguo Testamento dice que Dios, dice activamente que Dios, dice el verso 16, dice que Dios despertó a Joram en el espíritu de los filisteos y de los árabes.
Hermano, en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios dual, porque esa era la visión de la época. Era un Dios que envía el bien y envía el mal. Y en la visión del Antiguo Testamento todo, absolutamente todo, es causado por Dios. Pero la Biblia, si nos vamos cronológicamente, el primer libro escrito es Job. Nos damos cuenta quién está detrás de todo. ¿Quién es el que está detrás de lo malo? Porque dice en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios de luz, es el Padre de las luces, y en Él no hay variación ni sombra de cambio. Amén. Hermanos, ¿qué sería nosotros un Dios que un día sí, un día no? Y esto otra vez con la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, hermanos. Cristo viene entonces a revelar el carácter de Dios. El carácter de Dios es el amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Joram pecó continuamente contra el Espíritu Santo. Joram pecó. Y es decir, esta influencia del Espíritu Santo, esta protección, le fue retirada. Y cuando el Espíritu de Dios se retira, ustedes ya saben quién es el que viene a actuar. Y obviamente sobre los filisteos y sobre los demás, los que no tenían temor de Dios, no tenemos que explicar que ya había un espíritu operando en torno de ellos. Solo que era la bendición de Dios lo que mantenía alejado, lo que lo protegía. Vamos a continuar. Los filisteos, los árabes y los equipos movidos por el espíritu de la guerra se enfrentan a un Joram que ha perdido toda dirección y protección de Dios. No había ya, este señor ya estaba, como quien dice, suelto a sus propias manos. ¿Usted quiere pelear solo? Pues pelee. Mire a ver con su ejército, mire a ver con sus estrategias, mire a ver con sus consejeros de guerra. ¿Usted qué quiere hacer? Perdió todo lo que tenía, hermanos. Bienes, tesoros, mujeres, hijos. Todo por lo cual había luchado tanto. Tristemente, ningún rey, hermanos, en lo que hemos visto, había perdido todo, literalmente todo. Es más, me atrevería a decir que ninguno de estas invasiones había llegado hasta Jerusalén, la capital. Hasta ese momento. Habían llegado a sus periferias, habían llegado a otros, pero llegar hasta la capital, donde el rey tenía su morada, donde estaban sus esposas, sus hijos, sus príncipes, nunca. Al tratar de proteger su propio trono por sus propios medios, asesinó a todos sus hermanos y eventualmente descubrió que se llevaron a todos sus hijos, excepto a uno. Le pagaron con su propia moneda. Es decir, él intentando retener aquellas cosas, dijo, para que yo no tenga ningún tipo de rivalidad, mato a todos, los cuales deberían haber sido sus corregentes y sus primeros consejeros, sus hermanos. Y ahora vienen factores externos y matan a todos sus hijos, toda su descendencia, excepto a uno. Y ahí vemos otra vez la fidelidad de Dios, hermanos. No se podía perder el linaje. Así fuera con uno, y nos vamos a dar cuenta que fueron muchos unos los que quedaron. En este caso, Joacás, también traducido como Ocosías de Judá, porque hubo también otro Ocosías en Israel. Eran nombres muy comunes. Hoy ya nadie se llama Joram. Y pues obviamente con esta historia de este rey que se apartó, creo que nadie quisiera ponerle a su hijo Joram. Vamos a continuar. Versos 18 y 19. Después de todo esto, Jehová vivió en las entrañas de una enfermedad incurable. Y aconteció que al transcurrir de los días, al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no le hizo quema a su pueblo como lo había hecho a sus padres. Continuemos, por favor. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y se fue sin ser deseado, y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Qué triste fin, hermano. Tuvo 2 oportunidades, hermanos, para volverse a Dios. Primero, cuando vino la amonestación directa, y luego después de las pérdidas. Sabemos que David perdió también a su hijo, el que él quería, porque él amaba a Betsabé. Digo, este hijo que tengo ahora con Betsabé,
quiero que él sea ahora el rey. Pero ese niño murió. Ahora este rey también pierde todo, absolutamente todo, y lo que hace su corazón es endurecerse más. Cuando vienen pérdidas, hermanos, cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos siempre dos opciones. Mirar que Dios está permitiendo todo esto para llamar nuestra atención y volvernos en obediencia a Él. Una, o endurecer nuestro corazón, renegar y continuar nuestra vida, sabiendo que terminaremos peor. Dice que a este rey no se le hizo, porque no se le hizo en otras palabras, ceremonia fúnebre. Un rey que murió y así como si fuese el siervo en aquellas épocas, el siervo más bajo, fue así enterrado. Dice que no fue deseado por nadie. Nadie quería ese rey, porque tristemente tomó decisiones en la dirección equivocada. Vamos a terminar. Ciertamente extraño, dice el comentarista bíblico Morgan, del comentario bíblico Enduring Word. Ciertamente extraño es el corazón humano. Se vuelve hacia el mal y lo persigue persistentemente, y sin embargo nunca ama realmente a quienes lo conducen por el camino del mal. El amor solo se inspira en la bondad, hermanos. En otras palabras, traducido en esto, las personas que le inducen, que le proponen, que le invitan, lo leímos la otra vez, y esa fue una de las conclusiones de la vida de Josafat, que vienen muchas invitaciones y tenemos que pedirle a Dios sabiduría y fuerza, voluntad, para nosotros poder rechazar esas invitaciones que vienen de personas que no viven conforme a Cristo. Van a venir siempre, hermanos, estas invitaciones. Pero estas invitaciones, hermanos, no van a ser motivadas por el amor. Porque el amor, lo dice el apóstol Pablo, el amor busca el bienestar de la otra persona. El amor solo se inspira en la bondad. Los hombres seguirán a quienes los conduzcan por los caminos de la corrupción, pero ese seguimiento siempre estará inspirado por el egoísmo maligno y nunca por la admiración o el amor. Fue lo que pasó con este rey. Se alió con las personas que no eran. Tuvo la oportunidad, buenos ejemplos no le faltaron. Tenía a su padre Josafat y tenía a su abuelo Asa, dos hombres que andaron por el camino de Dios. Pero tenía también a su suegro, a Acab, y a su suegra, que era una hechicera, lo leímos la otra vez, Jezabel, y a su esposa que también hacía parte de ese culto a Baal. Tuvo siempre dos opciones, hermanos, tuvo dos caminos, y por eso vamos a concluir con tres lecciones, hermanos. La lección número 1, hermanos. Dios nos responsabiliza a todos por las vidas que vivimos. Todos vamos a tener que comparecer, hermanos, ya está escrito en la palabra de Dios, comparecer un día ante el juicio de Dios. Dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay personas que creen, hermanos, que porque somos seguidores de Cristo, estamos libres totalmente de juicio. Estamos libres de la condenación, que es muy diferente, porque hemos aceptado a Cristo. Y Cristo paga la deuda, pero juicio hay. Como creyentes redimidos por Cristo debemos prestar atención a cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo invertimos nuestro tiempo, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Si Joram hubiese pedido, hermanos, nunca, en toda esa, es una historia corta, un periodo de solamente 8 años que reinó, 8 años, de los más cortos, aunque su hijo todavía reinó menos, y Dios mediante eso va a ser en una próxima. Su hijo reinó solamente 1 año. Y luego de esto, su esposa, Atalía, quiso usurpar porque faltaba rey tanto en el norte como en el sur. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Y mató, ya cuando había muerto todos los de Israel, mató también a los de Judá. Y otra vez vuelve a quedar solamente uno, el rey Joás, del que ya hablamos, pero no quedó grabado.
Hermanos, una mala decisión. Y por eso vamos a la siguiente lección. La dirección de nuestras vidas está determinada por las decisiones que tomamos, no por las circunstancias. Él había sido hijo de uno de los reyes que había seguido a Dios con todo su corazón. Había estado allí cuando en aquella época contra Josafat se habían alineado 3 reyes también. Y su respuesta, hicimos una presentación de cómo es la respuesta ante la crisis. Es la última de la serie. Nunca se acordó de esto. Nunca dice en la palabra de Dios de que buscó algún profeta cuando lo había. Cuando a usted le llega una carta del profeta Elías diciendo esto, ¿cuál sería su respuesta? ¿Usted la ignora? Mi respuesta, o la respuesta de una persona quizá con sentido común, hubiese sido, bueno, dígame qué hago. Porque yo no quiero morir de esta forma en la que usted me ha dicho. Yo no quiero seguir en camino donde no tenga la protección de Dios, ni la dirección del Espíritu Santo. Se mencionó anteriormente que Joram no era fiel a su herencia divina, ya que fue bendecido con un devoto padre y con un devoto abuelo. Irónicamente, su homónimo de Israel, el otro rey Joram, tenía una herencia impía, era hijo de Acab y de Jezabel. Y tristemente, hermanos, este rey reinó mucho más y no terminó como terminó Joram de Judá. Por eso dice la palabra de Dios que al que mucho tiene, mucho le será pedido. Vamos a terminar con la lección número 3. Nuestras vidas inevitablemente influyen en los demás, ya sea para bien o sea para mal. Josafat influenció a su hijo, Joram, para bien. Joram tuvo siempre ejemplos de ambos lados. Y en buenos ejemplos y malos ejemplos vamos a estar rodeados siempre. En la escuela, en el colegio, en la universidad, en todo lado, vamos a tener siempre buenos ejemplos y malos ejemplos. Vamos a tener invitaciones a buscar de Dios y vamos a tener invitaciones también para apartarnos de Dios. Hermanos, parte de la tragedia de la vida de Joram es que sus malos caminos trajeron el desastre, no solo a sí mismo, sino también a toda su nación. Las malas decisiones que un padre toma, Josafat tomó una mala decisión al aliarse con Acab. Sin embargo, Joram podía haber deshecho ese matrimonio, pero su avaricia, el deseo de poder, de tenerlo todo, fue lo que lo llevó a este fin, hermanos. Nunca dice la Escritura que Joram buscó a Dios. Josafat decía que sí a cualquier invitación, pero luego como que su conciencia por allá algo decía, ese temor de Dios, le decía, uy, como que busquemos a Dios en ese momento. Pero este rey, hermanos, tristemente, toda esa influencia de su esposa, de su mujer, de la casa de sus suegros, los reyes de Israel, Acab y Jezabel, prevaleció en su corazón. Qué triste, ¿no? Ya no tenemos más presentación, sí tenemos una. Hermanos, les dejo este verso. Es un verso muy conocido por cada uno de nosotros. Se encuentra en Juan 15, 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Como el qué? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y ¿qué? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Hermanos, cuando le presentamos este texto a una persona que no tiene conocimiento de Dios, dice, pero es que yo sin Dios, yo hago, yo voy, yo hago, yo consigo dinero, yo hago lo uno, yo hago lo otro. Aquí no está hablando de las cosas en esta tierra. Esto necesita discernimiento espiritual. Este verso que Cristo habla no es un verso literal, porque Cristo, nosotros no somos, literalmente nosotros no somos pámpanos. Esto requiere un discernimiento espiritual. Es decir, separados de Cristo, separados de Dios, no haremos nada que tenga trascendencia eterna. Todo lo que haremos quedará acá y pasaremos como el que vivió, el que andó, el que estuvo aquí por Alemania y un día se fue. Y por esta tierra
Pero hermanos, si en todo lo que hacemos permanecemos pegados a la mano de Cristo, dice que nosotros llevaremos fruto. Y este fruto permanece. Y este permanecer vuelve otra vez a un plano espiritual. No es un plan, no es solamente permanece aquí y ahora, sino permanece en el tiempo. Lo que estamos haciendo hoy, vuelvo y lo digo, puede tener repercusiones eternas. El venir aquí, el tener el hábito de venir a la iglesia, de congregarnos, de estudiar la palabra, hermanos, puede tener repercusiones eternas de vida, si lo hacemos, de muerte, si nosotros no lo hacemos y si no nos dejamos guiar por Dios. Quiera Dios, hermanos, estas experiencias de los reyes son solamente para nuestra admonición, dice la palabra. Tenemos buenos ejemplos y eso es lo bonito de la Biblia, que no oculta nada. No presenta a los reyes como seres, como si otras culturas que presentan a los reyes, a los faraones, a los césares, como dioses literal, que nunca se equivocaron y alaban sus obras, aun cuando muchas fueron impías. Pero agradecemos a Dios, hermanos, por su palabra. Amén. Amén. Quiera Dios que perseveremos. Quiera Dios que nosotros no sigamos este ejemplo de Joram, sino por el contrario el ejemplo de Josafat, su padre. Dios los bendiga. Amén. Amén.